Muy buenas noches, especiales de las 8 de la noche del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Hoy con una noticia que empieza a mover el ajedrez político nacional de cara a las elecciones al Congreso de la República y elecciones presidenciales del 2022. El profesor, el analista, el filósofo Gilberto Tobón, muy conocido en el departamento de Antioquia, pero también a nivel nacional, por sus agudas críticas, por sus certeras críticas y certeros análisis, anuncia hoy en un trino, da la sensación que, como dirían en la calle, que el bicho de la política lo picó. Y muchas personas esperaban ese anuncio de que el profesor Gilberto Tobón se lanzara a la política. En esta hora de la noche nos acompaña desde la ciudad de Medellín precisamente nuestro personaje invitado y uno de los personajes del tema político del día de hoy, el profesor Gilberto Tobón. Con las buenas noches, Gilberto, gracias por aceptar la invitación del tercer canal. Olman, muchas gracias a ti por tu invitación, siempre tan deferente para escuchar mis opiniones. Te agradezco mucho esta oportunidad. Profesor Gilberto, un trino que usted escribió el tarde de hoy, nos da la sensación de que usted se lanza a la política. Yo he sabido de que hay mucha gente que le ha dicho, hombre, profesor Gilberto, es un momento histórico para el país que merece que usted esté en la política y concretamente en el Congreso colombiano. Amplíenos ese trino. Bueno, mire, sí, ha habido una insistencia en las redes donde yo me muevo desde hace muchos meses de que por qué no tomaba la decisión de participar en política, ¿cierto? Eh, yo, después de mucho analizar la situación y particularmente la del país, que me parece que cada vez más se sume en una crisis gigantesca, eh, completamente rotos los factores de cohesión social, la violencia ha reciado a unos niveles absurdos, un gobierno totalmente incompetente y corrupto como el que más. Y creo que es necesario actuar en política. Las próximas elecciones abren un panorama en el cual o se consolidan unas fuerzas alternativas capaces de impulsar un cambio democrático o el país se sume en una noche aún más oscura en que la ha tenido la ultraderecha en este país. Eh, Están dispuestos a todo para quedarse en el poder, eso es muy grave. Eh, la violación a los derechos humanos es algo sistemático, no vale ya la hipocresía del gobierno, está totalmente desacreditado internacionalmente en ese aspecto. Y ese factor de la necesidad de cambiar el país, de atacar la desigualdad, de hacer unas transformaciones básicas del Estado que transformen la sociedad colombiana, me han llevado a mí a poner mi nombre a consideración de los ciudadanos para llegar al Senado de la República y desde allí tratar de impulsar unas reformas dentro de un pacto histórico que se está desarrollando y que busca elaborar un programa de desarrollo democrático basado básicamente en un proceso profundo de distribución del ingreso. Uno de los países con más desigualdades del mundo es Colombia. Somos una vergüenza internacional. Eso hay que cambiarlo, hay que luchar por las libertades. Y yo he construido, y hoy lo declaré, 3 ejes temáticos. Los 3 ejes temáticos que van a moverme a mí en mi campaña y si llegara al Senado de la República son los siguientes. Un primer eje temático, defensa cerrada dentro de las transformaciones del Estado de los derechos humanos fundamentales. Derechos de la primera generación, derechos de libertad, de expresión,
de seguridad, de opinión, etcétera. Derechos económicos y sociales, derechos a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la recreación, a la educación. Y te quiero decir algo, Holma, hay que ponerle dientes a eso. Hay que hacer una reforma que penalice la conducta de cualquier clase de funcionario público, de la rama que sea, que viole los derechos fundamentales de las tres, cualquiera de las generaciones, primera, segunda o tercera. No es posible que un gerente de una EPS se burle de una tutela que ordena prestar la salud y lo que le haga un juez es amonestarlo o ponerle 2 días de arresto o una multa. Se debe ir para la cárcel a pagar una pena de 5, 6, 10 años, cárcel intramural por fraude a una resolución judicial. Y verá usted, Holman, que los gerentes de las EPS dejan de incumplir las tutelas, que los ministros de salud, para no verse abocados a un proceso penal que los lleve a la cárcel, en vez de robarse parte del presupuesto de la salud, que es bien grande, deciden crear hospitales, darles mantenimiento, pagar bien los servicios de los médicos, de las enfermeras. Es que eso hay que criminalizarlo, es que hay que ponerle dientes a los derechos, que es lo que en Colombia no hay. Segundo eje temático, la corrupción. Esto es yo escribí un texto, Estado, Política y Economía en Colombia, el subtítulo es El capitalismo burocrático y gasteril. Mire, Holma, nosotros estamos dominados por una burguesía burocrática y gasteril. Burocrática porque acumula unas masas gigantescas de capital dinero a través de los recursos del Estado, ¿cierto? Y gasteril porque está orgánicamente vinculada al crimen organizado, ¿cierto? Entonces, esa clase es la que está al comando del Estado, pero no de ahora, de hace mucho rato, de hace varias décadas. Yo lo he dicho y lo repito pedagógicamente. Cuando un presidente de la República, el caso Samper, fue elegido por el cartel de Cali, el país quedó bautizado como lo que era, como un narcoestado. Como un narcoestado. El país no ha cambiado en eso. La corrupción llega a que los organismos del gobierno se vean obligados a divulgar, me refiero a la Contraloría, que en el país anualmente la corrupción asciende a 50 billones de pesos, la cuarta parte del presupuesto. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras, ¿no? ¿Cuántos auxilios de renta básica se podrían hacer con esa suma de dinero? Se la meten al bolsillo, para decirlo coloquialmente, y no pasa nada. El aparato judicial está corrupto totalmente, el aparato judicial. Los organismos de control corruptos, el Parlamento corrupto, 25 representantes de la canalla intelectual del Congreso, ¿no? Firmaron una solicitud de reforma constitucional para que Duque se quedara 2 años más. Por favor, es una vergüenza pública. Y con eso obtenían un beneficio porque prolongaban su periodo. O sea, legislaban en causa propia. Si hubiera un Consejo de Estado aquí que actuara, porque es que se demoran años, cuando aquí fallan contra una investidura, ya han pasado 4 años, o sea, ya la persona ha desempeñado todas sus funciones. Porque la morosidad es la característica del Consejo de Estado y de todo el aparato judicial. Si aquí eso funcionara, a esos funcionarios les quitaran la investidura, a esos 25 que firmaron ayer o antier. Ponerle cerco político y total a la corrupción a través de la movilización social. Ese es otro de los ejes temáticos que vamos a desarrollar. Y tercer eje, todo se articula, lucha por el medio ambiente. Este es un país que, como el Estado está colapsado y los gobiernos viven de payasadas, se han robado descaradamente los gobiernos, presidentes, ministros de medio ambiente, los recursos internacionales que van a limosnear a Europa, donde son más ingenuos,
y le entregan que el uno 50 millones, que el otro 30, que el otro 100, y no hacen nada. La devastación del Amazonas es total, la de la selva húmeda del Chocó y el Pacífico idem. Y uno se pregunta, ¿y no tienen un equipo pues de helicópteros y aviones del ejército para mirar eso? ¿O es que no ven? ¿O es que eso es un negocio más sórdido? Entonces, lo del medio ambiente también hay que ir criminalizarlo. Es que si una persona está depredando el medio ambiente, hay que ponerle una pena intramural para que vea que eso se va solucionando. Y si uno le pone pena intramural a la violación de los derechos humanos, mucha de la violencia oficial para. Entonces yo creo que hay que moverse en esos tres ejes temáticos, ¿cierto? El otro aspecto es el control social de la corrupción. Como los organismos de control también hay que hacerles una alta cirugía, esa debe ir acompañada de crear por todas partes veedurías ciudadanas que denuncien, que investiguen, que tengan dientes, que reciban recursos suficientes para mover gente que esté pendiente de cómo se ejecutan los presupuestos municipales, departamentales, nacionales, y hacerles un cerco de asedio a esa clase, a esa burguesía burocrática. Eso es básicamente la idea que tengo a desarrollar. En este procedimiento me acompaña una red de personas. Quiero destacar la labor de uno de los estrategas políticos, que es el ingeniero Luis Carlos Rúa, líderes sociales como Isabel Zuleta, defensora a morir del medio ambiente, en el Bajo Cauca, ha sido luchadora contra los desmanes de empresas públicas que asesinaron literalmente el río Cauca y que no han indemnizado a las personas. Y ese puede ser un pleito de una magnitud tan grande como el incumplimiento que tuvieron los contratistas del GEA, sí, que en buena hora el alcalde, aunque muy demorado, los puso a buen recaudo. Nos queremos mover, es tratarnos de mover como pez en el agua en medio del liderazgo social. Esa es la idea nuestra. Es eso, Holmes. Este momento de la noche a Gilberto Tobón, profesor, filósofo, quien está anunciando su candidatura, su aspiración política, con un programa donde habla del respeto a los derechos humanos, al respeto a los derechos humanos de primera generación y de segunda generación, con una propuesta contundente: cárcel para aquel funcionario público o persona que no respete, que no acate, que viole los derechos humanos de primera y de segunda generación, y pone el ejemplo de lo que hacen las CPS con los ciudadanos y las ciudadanas al no garantizarles el derecho a la salud. Llega el momento de hacerle una segunda pregunta. Bueno, Gilberto, ¿usted haría parte de la lista de convergencia del pacto histórico? Sin lugar a dudas, Holmes, yo voy a ser claro en esto. El país tiene dos candidatos por ahora, siempre lo he dicho, Fajardo y Petro. Fajardo se ha venido, como decimos en el argot popular, desinflando, ¿cierto? Seriamente cuestionado por la Contraloría. Esa política del centro de que sí, pero no, ni me subo, ni me bajo, ni me quedo en ese palo, ni soy uribista ni antiuribista. Y bueno, entonces, ¿usted qué es? Dijo, no, yo soy de centro, entonces no tiene identidad, ¿cierto? Él cree que no tener identidad da votos, no, eso no. El país está polarizado, es por el hambre, por el cinismo de un gobierno que está al comando de él el capital financiero especulativo. Capital financiero especulativo. En la pandemia, Duque y Carrasquilla, que yo he apodado el binomio de oro, no han hecho sino darle billones a la banca, a los que no la necesitaban. No le ha dado dinero ni a la pequeña ni a la mediana industria, incluso ni siquiera a la industria fuerte como tal. No. Por los hechos los conoceréis.
No han hecho eso. Llegó el huracán sobre San Andrés y Providencia y ese señor dijo que en 100 días tenía transformado. Mintió. Es un mal mentiroso porque es un muchacho ingenuo que se cree muy inteligente y las mentiras que dicen son bobadas y se va a montar en cuatrimoto, ¿cierto? La que nunca tuvo, como clase media en ascenso, nunca tuvo, se va a montar en cuatrimoto a San Andrés y a montar a la directora que tiene de eso, una tal Correa. La plata se ha perdido en los bolsillos de la burocracia y no va a pasar nada porque este país es así. Las catástrofes naturales sirven para enriquecer a la gran burocracia. Es una constante histórica en los países del tercer mundo. Colombia no es la excepción. Entonces, aquí es un candidato de la derecha que al parecer era Fajardo, pero se está desinflando. No sabemos quién va a ser. Tenían una llanta de repuesto que era el exministro filósofo Alejandro Gaviria. Filósofo porque se sabe de memoria las conferencias de Estanislao Zuleta. Zuleta era un conferencista, escribió 2 o 3 articulitos, pero era básicamente un conferencista. Entonces tenía unos fans y este es uno de sus seguidores. Y ese señor ha cogido pues mucha fama dentro de ciertos sectores de la clase media alta y pensaron pues que les podía servir de llanta de repuesto. Pues ya se quitó. Falta ver si más adelante vuelve y le sale el apetito. Uno no puede descartar. Pero no han encontrado candidato de la derecha. Uribe está tejiendo y destejiendo como Penélope, ¿cierto? Que tejía y destejía su tapete en el día y lo destejía en la noche, esperando a Ulises, ¿cierto? Está tejiendo. Lanzó a su hijo, pero como un globo de ensayo, porque es súper astuto. Él sabe que no lo puede lanzar, lo quema, ¿cierto? Entonces se han lanzado dentro del Centro Democrático una parranda de gente, es decir, que si usted les hace un test de inteligencia, sacan, no pasan. La Paloma Valencia, la Pasionaria, ahora se lanzó este señor que es promotor de boxeo, ese señor Mejía de Caldas, que no sabe sino gritar y desafiar a todo el mundo a pelear, un trompeador de cantina, y no tiene nada, no tiene nada, y Uribe lo sabe. Entonces, hacer la coalición con el partido de la U, con Cambio Radical, con el Partido Conservador, que es sordo a lo que no sea el titinear de monedas, el Partido Conservador sordo a lo que no sea el titinear, no viene de puestos públicos, no tiene una idea para plantear, nunca, nunca. Esa ha sido la ballena, la vaca muerta atravesada en el camino del progreso de este país, el Partido Conservador. Y en cuanta trapicerías se meten, ahí estaban varios de ellos en la firma para prolongar el poder a Duque. Viven de los cargos públicos y de la contratación. Es eso, de ahí que saquen otro candidato. Y la Marta Lucía Ramírez, por Dios. Entonces no tienen nada, con fuerza. La fuerza es estar demonizando a Petro, ¿cierto? Hay que demostrar un programa muy claro, que creo que ya él lo ha anunciado en las distintas entrevistas. Aquí no se va a ir a respetar la propiedad privada, porque no hay necesidad. Aquí lo que se va a castigar es al capital especulativo, ¿cierto? Que raya en la delincuencia, ¿cierto? Y generar empleo, apoyando a la pequeña y a la mediana industria, que es la que genera empleo. Esa es la que genera empleo, ¿cierto? ¿Cómo? Con banca estatal, con préstamos a unas tasas de interés razonables. En Colombia, Colombia es el país del mundo que tiene la tasa de intermediación más grande del mundo, ni los países del África. Captan la plata al 0.2, 0.3 mensual y la prestan al 18 y al 20. Por favor, una intermediación del 15%, eso es una cosa pues, brutal, no existe en ninguna parte. Entonces, hay que reconstruir una serie de cosas, hay que hacer un gobierno que defienda el medio ambiente, que le duela, no uno que lo degrada y se roba la plata que mandan para protegerlo. Tantas cosas que hacer. Y yo he llegado a la conclusión de que hay que apoyar el pacto histórico y que hay que apoyar
de Petro, así ruedan rayos y centellas. No veo otra alternativa. Esa es la alternativa que hay que defender. Queremos guardar nuestra independencia en esa alianza. Yo soy un tipo que estoy por profundizar la democracia, por luchar contra el principal enemigo. La contradicción principal en Colombia es con la burguesía burocrática. Esa es la que hay que derrumbar y transformar el Estado. Si no lo y para transformarlo tenemos que tener un parlamento donde tengamos una votación suficiente para hacer los cambios. Entonces estoy con el pacto histórico, Olma. Lo digo aquí con claridad. Profesor Gilberto, estamos escuchando en este momento al profesor Gilberto, la audiencia del Tercer Canal, como siempre, usted la dispara, profesor Gilberto, y tiene que ver con esa sinceridad, con esa manera de hablarle al país sin caramelos, sin adornos, sin malabares. Dijéramos, voy a intentar algo, profesor Gilberto. ¿Cómo sería ese eslogan? ¿Con Tobón al Senado, el pacto histórico una realidad? Sí, puede ser una. No he definido todavía el eslogan. Olma, quiero decirte algo porque yo soy un hombre franco. He estado muy cercano también por aquella ley de Goetz electivas, que es lo que rige toda la conducta humana. Uno llega y dice, bueno, ¿y por qué en ese partido no hay sino personas procesadas en la cárcel y el que no está camino? Ah, porque es un partido de bandidos, es porque son bandidos, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué más va a decir? Ese partido, ¿por qué nadie ahí presenta nunca un proyecto de ley importante? Porque es un partido ignorante y entonces entre ellos se buscan, ¿cierto? Entonces, yo tengo mis afinidades electivas cercanas también con la gente del Caribe, no solo porque estoy casado con una mujer que es de esa región, sino porque me parece que la labor que ha venido desempeñando Fuerza Ciudadana en el Magdalena con Carlos Caicedo es encomiable. Vale decir, estamos haciendo política para unir las fuerzas alternativas, no para dividirnos. Hay que acabar con ese canibalismo que ha tenido aquí los grupos alternativos que se devoran unos a otros. Aquí al pacto histórico es bienvenida todas las personas que quieran transformar este país, que en este momento, digo que son una inmensa mayoría, en este momento. A mí en una entrevista hace como 20 días dije una cosa que se volvió viral, me sacó esta semana, imagínense, del aguilucho Gilinski, que yo dije, si las elecciones fueran hoy, les ganaba Petro. Y vuelvo a repetirlo. Es que la derecha lo que está es aterrorizada, con este sujeto tan incompetente que se sacó el bolsillo Álvaro Uribe. Él tenía que saber lo que lo era porque Álvaro es un tipo muy inteligente y estuvo al lado de él todo el tiempo, sentado al lado de él, hasta se le comía los platanitos y las papitas que llevaba. Él sabía eso, un plan había, pero el tipo ha resultado tan enteramente desastroso que va a entregar a este país en harinas. Es que ese señor no hace sino cometer errores. Y entonces llegó el momento de decir alto. Ya no más ignominia, ya no más explotación. Esta pandemia ha empobrecido a la gente de manera gigantesca. Muchos de los alcaldes populares que pensamos que eran alternativas resultaron puros paquetes chilenos, como la autoritaria alcalde de Bogotá, autoritaria. Por eso no es un lapsus que ella tuvo haciendo xenofobia con los venezolanos, no es que ella piensa así, autoritaria. Entonces, aquí vamos por un cambio, sin dogmatismo, sin exclusivismo. Pero es que la gente está cansada, Holman. Aquí viene un estallido social grande. No es promovido por nadie, es promovido por el hambre que causa el gobierno colombiano. Estamos con el pacto histórico y es mucha la gente más que nos va a llegar. Así es, Gilberto, pero Gilberto me la pone difícil en mi ejercicio periodístico, porque Gilberto está planteando
y yo lo comparto plenamente, pero me encanta cómo le sale a Gilberto ese canibalismo de los sectores alternativos. Yo comparto eso, que ese va a ser el peligro más grande del pacto histórico. No está afuera sino adentro, Gilberto, en mi opinión. ¿Usted es amigo de Sí. los vetos en el pacto histórico, querido Gilberto? De ninguna naturaleza, de ninguna naturaleza. Eh, no podemos imitar a la derecha. Se hace la política en base a conspiraciones, a zancadillas. No, aquí que cada quien que se sienta con fuerza para mover votos lo haga. Por eso, Pacto Histórico ha llegado a la conclusión de que las listas deben ser abiertas, no cerradas. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque la política de los sectores alternativos ha sido caníbal. Este país en la década del 70, Holman, llegó a tener más de 30 grupos, movimientos de izquierda. Eso no tiene antecedentes en el mundo. 30. Y cada uno se encargaba de perseguir al otro más que lo que debía perseguir a quienes debían supuestamente derrotar en la contienda política. No más canibalismos. No. El que quiera venir a ayudar aquí, que venga. Las listas deben ser abiertas. Obviamente hay un programa y hay que defenderlo y hay que respetarlo y ese programa debe ser democrático. Esa es mi opinión, Osman. Estamos, sé que tienes otro compromiso, Gilberto, pero no puedo dejar de hacer esta pregunta porque queda la duda en el ambiente. Gilberto Tobón llega por fuerza ciudadana al pacto histórico y está tejiendo la llegada de Fuerza Ciudadana, que es el movimiento de ese gran progresista que es el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Oiga, muy buena su pregunta, Osman. Usted me hace preguntas muy comprometedoras, pero yo no me le salgo del ring, vea. Fuerza Ciudadana no va a sacar listas propias por ahora. Nosotros ya definimos pacto histórico, estamos con pacto histórico y estamos con esa unidad. Y vamos a defender la candidatura de Gustavo Petro. Pero nosotros estamos buscando, no lo hemos definido, una organización que ya tenga su personería jurídica y que nos permita movernos con independencia. Porque el problema es que cuando la gente busca avales, cree que el padre adoptivo queda con todos los derechos sobre el hijo adoptivo. Nosotros ya somos con mayoría de edad, no solo por la edad que tengo, Holman, 72 años, de los cuales pasé 40 en la docencia, en la investigación y en escribir ensayos de política. No, nosotros buscamos a alguien que nos respete. Sabemos que Colombia Humana nos va a respetar, lo sabemos, y ya lo hemos conversado y lo hemos definido sin problema. La organización a la que lleguemos, muy buena su pregunta, y eso lo tenemos que definir, tiene que respetarnos una independencia. No quiero concluir con una frase de un filósofo muy admirado por mí, Jean-Paul Sartre. Nunca pude dar una orden sin sonrojarme, ni recibir una sin sonreírme. Soy un hombre libre. Eso somos críticos, creemos en el progreso, en la democracia radical, creemos que este es el momento único y feliz de transformar este país. Sé que estás muy cercano a mí en esa idea, Olma. Te agradezco mucho y espero verme pronto en tu canal. Me agrada mucho. Bueno, querido profesor Gilberto Tobón, compartimos esa misma idea, compartimos sobre todo el temor de ese canibalismo al interior de los sectores alternativos. No puede llegarse al pacto histórico con dogmatismos, con vetos, con canibalismo, porque o si no, nunca será eso, y perdónenme ustedes, y perdónenme Gilberto, porque o si no, eso no se le puede llamar un pacto histórico, Gilberto. Correcto, muy bien tu frase. Estoy totalmente de acuerdo con el remate. Muy bien, un abrazo. Bueno, Gilberto, hasta la próxima. un abrazo grande, el compromiso del profesor Gilberto con el Tercer Canal.
fue 30 minutos, tiene otro compromiso, pero ya lo oyeron, la noticia política del día, el profesor Gilberto Tobón, el hombre, digamos, ácido, crítico, filósofo, analista, que le va diciendo las verdades a la gente en materia de política en este país, se lanza a la política, quiere ser senador y quiere ser senador en el marco del pacto histórico. Pero también ve con temores al interior del pacto histórico que no se pueden repetir los canibalismos ni el dogmatismo si de verdad estamos hablando de un pacto a la dimensión del momento histórico que amerita Colombia. Pues bienvenido, profesor Gilberto Tobón. La noticia política del día, las redes en este momento reventadas, en este momento con la noticia que es, que es un bálsamo para la democracia, que personas como el profesor Gilberto Tobón se lancen a la política. Ya lo decidió, lo confirma aquí en el Tercer Canal, y lo que estamos viendo es que ese pacto histórico sigue creciendo. Sigue creciendo el pacto histórico popular por la transformación nacional de Colombia, hacia una Colombia con equidad, hacia una Colombia donde se respete la vida, hacia una Colombia donde se profundice la paz, hacia una Colombia donde la base mínima para salir adelante sea que cada colombiano y cada colombiana respete de manera integral la promoción y defensa de los derechos humanos. Y en esa tarea de promoción de una cultura en defensa y promoción de los derechos humanos, de una cultura de paz, en defensa de la Constitución del 91 y con una mirada progresista, seguirá adelante el Tercer Canal. Soy Juan Manuel Morris, les deseo muy buenas noches.